Soy hija de un procesalista muy reconocido que falleció hace 20 años, que se llamó Cipriano Gómez Lara. Y yo no quería ser procesalista porque luego uno no quiere ser como su papá, uno quiere tomar otro camino. Y de hecho, la primera clase que empecé a dar en Derecho se llamó Teoría Política. Y yo quería entrarle más bien a la política y mi papá siempre me decía, eso de teoría política no tiene nada de jurídico, Karina, ¿por qué estás dando esa clase? Bueno, porque me encantaba dar teoría política, ¿no? Estudié Derecho porque pues tiene uno la ilusión de cambiar el mundo. Uno viene con muchas ideas de la prepa. Yo estudié en una prepa con profesores exiliados chilenos, argentinos, que me enseñaron mucha filosofía y tenía yo pues toda esa idea como transformadora de cambiar las percepciones cerradas y demasiado rígidas de los abogados, ¿no? Entonces, mi padre era procesalista, de los procesalistas duros, que pensaban que la única solución para resolver cualquier controversia es el proceso jurisdiccional. Y pues me llamaba, cuando él no podía ir a clase, me llamaba para que yo lo sustituyera. Y las primeras veces a mí me costó muchísimo trabajo dar la clase porque hay sobre todo un tema en procesal que es muy difícil, que se llama las teorías de la acción procesal. Entonces había que estudiar, había que explicar a los alemanes, a Windscheid, a Mutter, todos los que han construido toda esa teoría procesal frente a los italianos. Ya sabes, a Carneluti, a Calamandrei, a Couture, a todos ellos, ¿no? Entonces era el contraste de los alemanes contra los italianos y explicar todo eso. A mí me costaba muchísimo trabajo. Y entonces por eso yo decía, no, yo quiero dar otra clase muy diferente. Entonces, después de eso, pues ya me fui al ITAM. En el ITAM di muchos años clase. Ahí me dio la oportunidad José Ramón Cosío de dar la clase y di teoría del Estado, teoría política, etcétera. Pero un día Sergio Farel Cubillas, que era también un procesalista del ITAM, no podía dar la clase de procesal, de teoría general del proceso, y entonces le hablaron a mi papá para decirle que a quién recomendaba para que diera la clase, y pues a mi hija. Y ahí me mandó al ITAM, y esa fue la primera vez que empecé a dar procesal con chavos del ITAM. Y luego ya regresé a la Facultad de Derecho y yo era abogada litigante, desde que salí de la carrera empecé a tomar las riendas del despacho que había fundado mi papá y otros abogados, pero ellos pues tenían puestos públicos, nunca iban. Entonces la que tomó las riendas del despacho por 30 años fui yo. Y fui abogada postulante por 30 años. Litigué, bueno, no sé si litigué, se postulé en materia, primero había muchísimas cuestiones hipotecarias, de arrendamiento inmobiliario, civiles, etcétera. Y luego ya al final de mi vida de litigio, me dediqué al procesal familiar, a muchísimas cuestiones relacionadas con custodia de niños, divorcios que son terribles. Todo eso era lo que hacía. Hasta que de repente, bueno, y así empecé a dar clases de derecho procesal familiar, de derecho procesal civil, de teoría general del proceso, y hace algunos años se introdujo a la Facultad de Derecho la materia de medios alternos de solución de controversias. Entonces, como se daba teoría general del proceso y después la siguiente era medios alternos, chocaba un poco, el medio alterno chocaba un poco con todo lo procesalista rudo y rígido. Para mí fue la experiencia más maravillosa poder saber que todas las controversias pueden ser resueltas de manera civilizada y en un ambiente de paz, como ahora, pues hoy está inaugurando nuestro rector esta Semana de la Paz, de Cultura de la Paz, que nos hace tanta falta, ¿no? Y pues se me abrió así un panorama que no, bueno, sí conocía porque fui 7 años directora de arbitraje médico. Entonces, sí conocía el arbitraje. Pues, sin embargo, sí me desilusioné porque la gente y los abogados no creen en el arbitraje, no confían. Y entonces hay un procesalista, más bien árbitro, que fue Humberto Briceño Sierra, un gran procesalista, que siempre le apostaba al arbitraje y decía, es que los que le apuestan al arbitraje tienen un espíritu más elevado, porque saben que aunque pierdan,
en el laudo arbitral, lo van a cumplir porque se han sometido a una forma diferente de resolver su controversia. Y, y pues sí, yo sí sigo confiando plenamente en el arbitraje. Me encanta el arbitraje. Quisiera que todos los contratos ya no nos sometamos a procesos jurisdiccionales, sino a arbitrajes, cuando tenemos derechos disponibles, obviamente, ¿no? Claro. Y seguramente es algo que le van a costar muchísimos partes, ¿no? Ahora con la reforma judicial que tienen tanto miedo Claro, de llevar sus así es. conflictos a las jurisdicciones, Sí, así es. ahora serán los mecanismos alternativos. Esperemos que sí, así sea, Diana. Sí, sí, Espero que sí. Sobre todo apostar a la mediación, aunque déjame decirte, yo tengo varias críticas en relación a la mediación que es tan bella, pero el Poder Judicial quiere controlar a los mediadores de una manera terrible. El año pasado salió la ley de mecanismos alternativos y nos quieren controlar en el sentido de que haya una plataforma en donde nos van palomeando, ahí estamos registrados por 5 años ahora, todos los convenios que hagamos van a tener que estar autorizados por el Poder Judicial y tú te pones a pensar por qué ellos tienen que estar controlándonos a nosotros cuando hemos elegido una vía diferente. No han cambiado, no han cambiado. Siempre tiene uno que tener una idea utópica de que queremos vivir en armonía, vivir en paz, ¿no? Y más ahora. El problema es que siento, y lo veo en el tribunal ahora, tenemos más conflictos, hay más violencia, sobre todo violencia sexual, que ocurre además en niveles de prepa y de SSHs impresionantes. Entonces sí estoy preocupada porque estoy viendo muchos conflictos y sobre todo ya vi sentencias muy fuertes de colegiados ordenando al tribunal universitario modificar sus resoluciones porque las resoluciones habían sido resueltas sin atender a protocolos que atiendan a considerar y a valorar lo que es la adolescencia. Y entonces hay un interés superior también en la adolescencia. Son casi niños, niñas, y sin ninguna educación sexual, sin ninguna educación, y lo que necesitamos es educación, educación y educación. Capacitación y sobre todo en legislación universitaria. Los chavos no saben que no deben de meter bebidas alcohólicas a los campus. Los chavos no saben cómo comportarse sexualmente tampoco, ni cómo cuidarse. Y entonces sí necesitamos muchos talleres, seminarios, muchas pláticas. Todavía no sé si me va a dar la vida para poder organizar todo. Mi puesto es de 4 años. El rector me acaba de designar y pues esperemos que sí podamos hacer mucho. Sobre todo, como procesalista que soy, Jürgen Habermas decía, este filósofo y abogado alemán, que cuando se dictaba una resolución, el que perdía tenía que aceptarla y decir, chin, qué mala onda que perdí, pero acepto que perdí y porque me queda clarísimo que actué incorrectamente o actué mal, etc. Hay una cosa que ahora se llama justicia restaurativa, que es restaurar, reparar el daño causado, ¿no? a las víctimas en este caso. Y todo eso no estaba contemplado en el reglamento del tribunal. Y ya ves que hubo todo un conflicto con el artículo 15 porque en el momento que tú dices la palabra vandalismo, todo el mundo se escandaliza, ¿no? Y la UNAM es una institución tan vulnerable que en cualquier momento puede estallar y obviamente puede hasta cerrarse nuestra universidad y la queremos tanto que hay que cuidarla, hay que protegerla y hay que proteger a la comunidad, ¿no? Y entonces pues sí es complicado, va a ser complicado, pero bueno, es un reto muy grande. Me siento muy honrada, la verdad, muy honrada y muy feliz, muy feliz. No era tan fácil porque yo llegué con una propuesta ante la Comisión de Legislación Universitaria de aplicar justicia restaurativa, de pedir perdón, del valor de la disculpa, del valor. Entonces, hay mucha gente que todavía no lo entiende. Quiere castigar sin más, sin que el castigado se dé cuenta del daño que está produciendo en la víctima, por ejemplo.
Y entonces, si tú no se lo haces saber, si no se entera, pues no asume la responsabilidad de sus actos, que muchas veces sucede eso. Tú velo en la política criminal, o sea, aunque ya tenemos introducida la figura de justicia restaurativa para cuestiones penales, todavía hay muchos penalistas que lo ven con reticencia. Yo les pregunto a mis alumnos, ¿quién de sus profesores penales les da justicia restaurativa? No, porque incluso hay teorías abolicionistas de decir, vamos a abolir ya las cárceles no sirven para nada. Son para generar más violencia y más crimen dentro de la cárcel. Entonces, ¿cuándo nos daremos cuenta de que, y bueno, nos hemos dado cuenta porque hemos visto las experiencias en Sudáfrica después del apartheid? Toda esa conciliación y reconciliación que tuvo el país sudafricano es maravillosa, maravillosa. Cómo se pidieron perdón, se disculparon ante crímenes horrorosos, ¿no? Entonces tenemos ese ejemplo de Sudáfrica. Tenemos muchos ejemplos en Canadá, en donde gente que está condenada a prisión se enfrenta con las víctimas y tienen sesiones de mediación con las víctimas y bueno, después de esas sesiones que son catárticas, logran perdonarse y se compone muchísimo la sociedad con eso. Pero pues eso no lo entienden porque pues, es una materia tan reciente que hay gente que quiere a fuerzas llevar a la hoguera a todos los criminales. Sí he sufrido muchas injusticias siendo profesora, mucha discriminación también. Sobre todo yo me dediqué al procesal, el mundo procesal es muy masculino y hay profesores que se sienten como amenazados cuando uno trae nuevas ideas. Cuando yo traje la idea de enseñar con cine, recibí muchísimas críticas y desprecios y mucha discriminación. También incluso alguna vez, por ejemplo, supe de un profesor que habló muy mal de mí en el salón o que introdujo alumnos a mi clase sin siquiera avisarme, cuestiones así, o sea, francas como groserías a mi persona, yo lo siento así, pero sin embargo nunca me atreví ni a ir al tribunal universitario ni nada, porque de repente algunos profesores me decían, es una libertad de cátedra. En la libertad de cátedra ellos pueden decir lo que quieran. Y digo, la libertad de cátedra no es eso. Perdóname, pero la libertad de cátedra no es ofenderte, ¿no? Claro, escudarse en la violencia. Escudarse en la violencia. Y pues sí, vivimos en un mundo muy violento, muy competitivo. Nuestro mundo jurídico también es muy competitivo, poco comprensivo. Como quisiéramos, pero hay pues como quisiéramos vivir en más armonía y que fuéramos más solidarios. Ahora, por ejemplo, el año antepasado coordiné un libro en relación a las mujeres docentes de nuestra Facultad de Derecho. Junté a 51 profesoras, me faltaron 100 porque actualmente somos como 150 y tantas mujeres que impartimos, que somos docentes. Y sin embargo, pues muchas de ellas, si bien ya ves que hablamos de la palabra sororidad ahora, lo importante que es ser sororas, pues muchas de ellas no lo son. Entonces esa es otra desilusión que de repente me queda, ¿no?, en el corazón, porque quisieras que todas nos ayudáramos, que todas fuéramos solidarias, y no todas lo son. Claro. Porque algunas adoptan incluso actitudes machistas. Lo mismo que están criticando lo adoptan ellas. Claro, ¿no? Y para querer incluirse a veces se masculinizan, ¿no? Se masculinizan, lo has dicho. Sí. Y tenemos varios ejemplos en la Facultad de Derecho de eso. Y nos faltaría un poco más de solidaridad entre mujeres. Así es, nos hace falta. Sí. Salimos a marchar todos los 8Ms, obviamente. Yo salgo a marchar también con mis hijas, al rato quizás con mis nietas, y porque ya tengo 2 nietas, pero todavía están chiquitas, pero al rato seguramente marcharán. Mientras que haya desigualdades, mientras que haya violencia, tenemos que seguir marchando. Porque es importante que sepan, muchos de ellos no saben universitarios no saben que existe un tribunal universitario. Incluso tengo que revisar, porque no he tenido tiempo, si en otras universidades del mundo hay tribunales universitarios. Yo creo que sí, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si se acuerdan de una película que se llama Perfume de Mujer, con Al Pacino. ¿Se acuerdan que hay un tribunal universitario que incluso está resolviendo la infracción de un alumno, ¿no? Una indisciplina de un alumno.
Entonces, me imagino que en Harvard, etcétera, tengo que revisar todo eso porque estaría muy padre hacer un libro sobre los tribunales universitarios. Bueno, sí necesitamos mucha difusión y pretendo hacer talleres, seminarios y sobre todo porque el año que entra el tribunal va a cumplir 80 años de existencia. 80 años. Siempre había sido presidido por el decano de nuestro Consejo Técnico de la facultad. Y era un cargo honorífico. Y por ser honorífico, quizás, no quiero decir que estaría descuidado, pero no se le ponía tanta atención. Ahora me obliga a mí, como funcionaria universitaria, a tener que ir todos los días, a estar vigilando todas las, sobre todo los abogados necesitan arropamiento, que estén arropados y además sobre todo con formación procesal. Formación procesal que no tenían muchos de ellos. Por ejemplo, la admisión de las pruebas, hay que tener mucho cuidado en cómo se admiten, cómo se desahogan. Pruebas como videos, por ejemplo, con contenido sexual, o las pantallazos, porque ahora todos los que sufren violencia siempre van a tener una prueba en la que están las conversaciones de los chicos y chicas, por ejemplo, y tendríamos que revisar también el perfeccionamiento de esas pruebas. Entonces, bueno, tenemos toda una tarea que hacer, sesiones en las que podamos discutir los casos, de discusión de casos, como yo tenía también sesiones en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Todos los miércoles nos juntábamos y ahí estaba el ponente de un caso médico, se los exponía a todos. Los médicos son muy dados a discutir sus casos médicos, a discutirlos para obtener consenso de alguna decisión médica. Y no se toman así individualmente. Y aquí tenemos que hacer lo mismo, tenemos que crear consensos para que el tribunal, que está integrado por una vocal del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un vocal de Aragón y un vocal de Acatlán, además de 2 vocalías expertas en equidad de género. Entonces, todos tenemos que tener un consenso en la resolución a la que lleguemos. Y a veces no va a ser fácil, porque nosotros podemos o amonestar o suspender al alumno, que ya yo siento que es un gran castigo el que se suspenda a un alumno, pero a veces va a tener que ser necesario, y expulsar. La expulsión, bueno, es el castigo máximo. Claro, por supuesto. Y obviamente en la expulsión no nada más se lastima al alumno, que también puede ser víctima de sus propias circunstancias. Se lastima también a su familia, que quizás hizo un esfuerzo la familia para que ese chico o esa chica entrara a la Universidad Nacional. Y el hecho de suspenderlo o incluso expulsarlo, pues lo estamos expulsando a que cometa más crímenes en la sociedad. Estoy en pláticas con la Defensoría de Derechos Universitarios, con Guadalupe Barrena, que es muy amiga mía, y vamos a trabajar muy a gusto. Ahora, con todas las oficinas jurídicas que reciben todas estas quejas para luego remitirnoslas al tribunal, pues tendremos que platicar con todos ellos para que haya procedimientos de mediación y de paz. Así es. Pues esos programas de prevención tendremos que implementarlos conjuntamente con todas las entidades de la UNAM. Eso tendremos que ir revisando cómo hacemos para que, sobre todo la educación, que los chicos sepan que no pueden introducir bebidas alcohólicas, que no pueden estar drogándose o vender drogas, porque no lo saben. Entonces quizás ellos piensan que es de lo más normal un día ponerse borrachos, un viernes, y bueno, y si además tienen una relación entre ellos, aunque estén en Cuernavaca, aunque estén en campamentos, aunque estén en donde sea, pueden ser sujetos por ser estudiantes universitarios. Pues a través de nuestras resoluciones, así como decía la ministra Piña, ¿verdad? Cuando decía, bueno, yo hablo a través de mis sentencias, también el tribunal va a tener que hablar a través de esas resoluciones, que sean convincentes, que sean justas, equitativas, y que podamos difundirlas a toda la comunidad. Yo creo que es el mejor ejemplo que podemos dar de un tribunal equitativo. Ese es uno de mis anhelos más grandes. Resolver con equidad, con justicia y convincente, y como tú decías, que este tribunal quede legitimado, porque no había estado legitimado. Tanto así que, como les decía, había muchas
sentencias de colegiados en materia administrativa que ordenaban que nuestras resoluciones, bueno, no nuestras, perdón, las resoluciones anteriores quedaran sin efectos, porque no se había tomado en cuenta el protocolo para juzgar con equidad en adolescencia, para los adolescentes, que es muy específico y muy especial. Necesitamos además introducir como muchos elementos que me dan precisamente todos estos nuevos criterios para introducirlos en mis resoluciones. Uno de ellos es, por ejemplo, se cree que el tribunal no ejerce jurisdicción. Y entonces yo ya he explicado que la jurisdicción, jurisdicere, significa decir el derecho, resolver controversias. Si bien no pertenecemos al Poder Judicial, sí realizamos funciones jurisdiccionales en sentido material, porque estamos resolviendo. Y ya me encontré incluso sentencias que así lo dicen. Y entonces, pues hay que incluirlas en nuestras resoluciones, para que quede claro que sí realizamos funciones jurisdiccionales.